Y hoy les vamos a dar unos tips sobre el cuidado de la barba. Así que quédense para que aprendan muchísimo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al salón. Nosotros somos Diego Jurado y Steffi Cartagena. Empecemos con el primer tip. Van a agarrar agua caliente, tibiecita, ¿no? Porque no se vayan a quemar. Y ponen sus deditos ahí. Lo pasamos a hacer masajes circulares en la barba. Lo mejor de este tip es que como el agua está tibia, eso debilita el vello, hace que la afeitada sea mucho más fácil. Y por ejemplo, si notan, él tiene espacitos en blancos. Entonces, esto es algo que pueden hacer todos los días para estimular esas zonas y que el vello crezca más. Vean, este tip número 2 es facilísimo de hacer y además es aconsejable hacerlo a diario. Y es que el momento adecuado e idóneo para afeitarse es justo después de la ducha, porque el vapor hace que se abran los poros. Si de pronto están apurados o no lo hicieron cuando se bañaron, no se preocupen, no se tienen que volver a bañar. Hay una manera más fácil. Muy sencillo, cogen una toallita más o menos de estas dimensiones, agua tibia, lo humedecen, lo exprimen bien Y se lo colocan sin ahogar a la persona acá sobre la barba durante 5 minutos. Esto va a ser el mismo efecto post ducha. Bueno, van a agarrar el dedo índice y lo van a colocar arriba de la manzana de Adán, nuez, como lo llamen, miren, un dedo exactamente arriba. Es que ustedes van a saber qué es lo que van a cortar. Recuerden que es desde la oreja hasta el bigote. Otra cosa que se recomienda es que la dirección en la que se afeita sea como nace el vello, es decir, tratar de no afeitar de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Igual tranquilos que, o sea, tampoco va a ser tan grave si se les va un poquitico para abajo, pero pues sí hay que estar ahí prestando atención para que todo salga bien. A ver, ¡tarán! Bueno, el siguiente tip que les vamos a dar es a la hora de cortar el bigote. Conservar el bigote es difícil. Además hay muchos tipos de bigote. Un poquito mexicano, totalmente recto, más cortico, con menos volumen. La idea es que quede 1 milímetro arriba del labio. Y entonces otro tip es que sonríen y así uno ya va mirando esa linecita del labio y ahí se empieza a cortar. Bueno, empecemos. Eso, sonríe. Muchachos, ahí sí a puro ojo. Ahí eso, atención, que es a puro ojo. Bueno, a ver, mírate qué tal. ¿Sí? ¿No? ¿Bien? ¿Excelente? Esto lo que hace es delinear la boca y así el bigote va a quedar perfecto y no va a tener ni siquiera problemas cuando está comiendo o algo que se le moje el bigote porque va a estar bien cortico como tiene que ser. Ya conocieron estos tips súper fáciles para hacer en casa y van a ver cómo comienzan a conservar su barba perfectamente. Sigan conectados al salón para más consejos.